Pero hoy vamos a ver este capítulo 5 y creo que lo que hace el libro de Salmos nos habla mucho acerca de lo que es la oración. Se dice que la oración es un arma muy poderosa en las manos de el cristiano y creo que es bueno que nosotros podamos poner todo en oración. Y este libro de Salmos, aquí en Salmo capítulo 5, creo que vamos a ver un salmo más y se titula este salmo Plegaria pidiendo protección a Dios. Plegaria pidiendo protección a Dios. Y vamos a observar, y en sus Biblias ustedes pueden leer también como dice, al músico principal sobre Neilot. Y también dice que es un salmo de David. Y se dice que este salmo es una oración solemne dirigida a Dios. ¿Cuántos de nosotros hemos hecho oraciones solemnes? Oraciones que son, puedo decir, no muy fuertes, sino solamente dirigidas a Dios, claro, y que todas las oraciones son dirigidas a Dios. En el tiempo cuando el salmista estaba en angustia por la malicia de sus enemigos. ¿Cuántos de nosotros hemos estado en angustias? Casi todos, ¿verdad? Nosotros. Y más cuando se trata de los enemigos. Y creo que para nosotros comenzar un buen día es comenzar en la oración. Y creo que es importante para nosotros, cuando nosotros despertamos, lo primero que tenemos que hacer es darle gracias a Dios primeramente por el simple hecho de poder vivir otra vez más, ¿no lo crees? Porque lamentablemente a veces unos duermen, pero ya no amanecen. Pero cuando nosotros despertamos a un nuevo día es darle gracias a Dios por ese día y realmente poner nuestra vida delante de Él para que todo pueda salir bien. La parte número 1 va a constar del versículo 1 al 6, que es la mitad del capítulo. Este capítulo consta de 12 versículos. Y la primera parte vamos a titularla oración por guía y protección. Dos palabras muy importantes para nosotros, la guía y la protección. ¿Cuántos de nosotros nos gustan las guías? ¿Cuántos de nosotros tenemos nuestro sistema de navegación en el carro y siempre lo usamos, ¿no? Porque tendemos a perdernos mucho. Y más en el lugar que nosotros no conocemos. De la misma manera, nuestra vida espiritual debemos nosotros de tener un sistema de navegación. Y ese sistema de navegación es Cristo Jesús. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ser guiados en aquellos lugares que nosotros no conocemos. Y no solamente eso, pero también es pedir por la protección. No sé si ustedes en sus vidas han ido a un lugar que no conocen. Y cuando estás en ese lugar, te sientes intimidado, ¿no? A veces hay como ese ambiente malicioso, ¿no? Y aún así, lo peor es que cuando te pierdes, ¿no? Entras a barrios, ¿no? A lugares que te da miedo. Y lo que quieres es tener la guía y la protección. Y vamos a comenzar del versículo 1 al 3. Diciendo, Dios escucha la oración. Y creo que es bueno, ¿no? Es un buen comienzo. Nosotros no estamos solamente hablando, hablar por hablar, sino que realmente Dios está escuchando tu oración, Dios está escuchando mi oración. Y creo que a veces nosotros como cristianos nos sentimos que nadie nos está escuchando. ¿No te ha pasado? Que cuando tú oras por algo muy fuerte en tu vida, por una angustia que ya no puedes, y al último sientes que no fuiste escuchado, es lo peor. Pero déjame decirte que Dios escucha
cada momento de tu vida. Aún así, vamos a ver hasta un gemir. Y vamos a comenzar leyendo del versículo 1 y dice así: escucha, oh Jehová, mis palabras. Considera mi gemir. Aquí vemos la meditación que David está dando. Ahora, Dios es un Dios que oye la oración. No está diciendo que David que no lo está escuchando, o no quiere decir que Dios no está poniendo atención con David. Pero vemos aquí una angustia muy, muy profunda en la vida de David. Pero siempre Dios está dispuesto a escucharnos. Y estamos aquí observando su angustia muy fuerte con sus primeras palabras en esta oración. Ahora, lo interesante de este versículo es la palabra gemir. Esta palabra tal vez se relaciona con meditar. Algunos lo traducen como considera mi meditar. Podría ser más como un murmullo similar al suspiro que se emite en momentos de intenso pesar, ¿verdad? Cuando nosotros estamos orando a Dios y estás ahí derramando tu corazón, pero llega un punto, no sé si te ha pasado, que las palabras se te acaban y ya no sabes qué decir. ¿Y saben qué comienzan? Los gemidos, ¿verdad? Esos gemidos del dolor, de la angustia que nosotros tenemos. Pero ¿sabes qué? Lo hermoso de esto es que aún Dios escucha esos gemidos. El Señor te está escuchando hasta los últimos momentos, hasta esos gemidos que tú comienzas a transmitir, ¿no? O empieza en tu vida a dar esos momentos de intenso pesar. Versículo 2 dice: está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti, ¿qué dice? Oraré. Una vez más estamos aquí viendo la intensidad de David, diciendo: ponme atención. No sé si te ha pasado con tus hijos que cuando ellos quieren algo y quizás tú no le pones atención porque estás quizás haciendo la comida por ahí, ¿no? Y tu baby o tu niño te pide algo, ¿no? Y te dice: por favor, ponme atención, ¿verdad? Esto es importante para mí. Yo quiero esa paleta del congelador. Y tú estás por allá haciendo la comida quizás. Pero aquí vemos a David con ese clamor intenso y le dice a Dios: está atento. Y sí, Dios está atento. Solamente lo que David está en su vida es la intensidad, el peso de ella. El principio más alentador de la oración y el ruego más poderoso es mirarlo a Él como nuestro Rey y nuestro Dios. Y aquí vemos a David, que él reconoce a Dios como Rey. ¿Y qué hace un rey? El rey gobierna tu vida. Eso es. Y creo que como nosotros, como cristianos, cuando nosotros decimos a Dios: tú eres mi Rey, estamos diciéndole que Él realmente está gobernando nuestra vida. Y debemos de poner atención en esas palabras. Cuando nosotros oramos, cuando nosotros estamos aquí alabando a Dios y clamándole a Él, y cuando llegan esas canciones, esos himnos diciendo: Rey mío, realmente que nosotros podamos decirlo con esa intensidad que se debe de hacer, y que realmente signifique eso en tu vida, y que podamos nosotros ser gobernados por Dios. No de que solamente estamos aquí diciendo Rey mío y allá afuera el Rey es otra persona, ¿verdad? Y dice: porque a ti oraré. Versículo 3 dice: oh Jehová,
Escucha bien como dice este. Oh Jehová, dice que de mañana que oirás mi voz. Permítame tanto. Versículo 3 dice, oh Jehová, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti. ¿Y qué? Y esperaré. Aquí la palabra la mañana es el mejor tiempo para meditar en el Señor y orar. ¿No lo creen? Es bueno y quizás cuando nosotros nos despertamos temprano, hay unos que nos despertamos en la madrugada, cuando todo está callado, un tiempo para que nosotros podamos concentrarnos y meditar en Dios. Y dice aquí, Jehová, de mañana vas a escuchar mi voz. Y de mañana, y aquí David dice, me voy a presentar delante de ti. ¿Y sabes lo más importante de este versículo? Es la última palabra que dice que esperaré. Muchos de nosotros no nos gusta esperar, ¿eh? Somos impacientes. A veces nosotros cuando oramos queremos que cuando nosotros abramos nuestros ojos, que la contestación esté ahí, ¿verdad? Y qué mejor. A veces nosotros lo categorizamos como que es la mejor oración que uno puede haber hecho. Pero ¿saben qué? Es bueno esperar. Es bueno esperar. La segunda parte, vamos a ver ahora, del versículo 4 al 6, acerca del pecado. Dios odia el pecado. Y dice así el versículo 4, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Aquí estamos observando que David tiene problemas con sus enemigos. Ahora está enfocando realmente las acciones de sus enemigos. Y no solamente eso quizás, pero la acción también en la vida de David. David sabía que el Señor odiaba los obreros malos. Y aquí observamos, y no toma placer en el malo. David también ora a un Dios que odia el pecado. Aquí la palabra complacer es el mismo término traducido como deleite. Pero aquí está en un sentido negativo. El malo se complace. El malo es como si estuviéramos diciendo, se deleita. Pero es algo negativo. Dios no se complace. Y esta ni siquiera puede existir en su presencia. El arrogante, el que practica la iniquidad, ese a Dios aborrece, porque está en pecado. Y aquí observamos la motivación de Dios que lo inspiró. Versículo 5 dice así, los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Y aquí observamos que el pecado es necedad y los pecadores son los más grandes de los necios. Necios por su propia hechura. Luego versículo 6 dice así, destruirás a los que hablan mentira, al hombre sanguinario y engañador. ¿Abominará a quién? Jehová. Noten estas palabras, fíjense cómo va trascendiendo esto. Primero de mentirosos, luego sanguinarios, hombres, y luego dice engañadores, ¿verdad? Debemos de tener cuidado. La gente mala odia a Dios. Son justamente odiados por Él. Y esta será su miseria y su ruina eterna. Ahora los mentirosos y los asesinos se parecen al diablo. Y son sus hijos. Por tanto, bien puede esperarse que Dios los que aborrezca.
Este es el carácter de los enemigos de David como tales. Siguen siendo enemigos de Cristo y de su pueblo. Y de esto debemos de aprender. La parte número 2 ahora nos dice que debemos nosotros de deleitarnos en adorar a Dios públicamente. Ahora, no perdamos la secuencia. Al principio estamos viendo que Dios escucha la oración. Eso está bien y debemos de entenderlo. Pero también ¿saben qué? Dios odia el pecado. Y creo que también nosotros debemos de hacer nuestra parte. Que nosotros podamos estar delante de Dios, siendo o estando santificados. ¿Y qué es la palabra santificados? Bien sencillo, es ser apartado para el uso exclusivo de Dios. Por lo tanto, nosotros no debemos de tener simpatía con el pecado, si nosotros debemos de aborrecer el pecado. Ahora, la segunda parte, ahora nos está diciendo que debemos de deleitarnos en adorar a Dios públicamente. Y fíjate lo que dice, y vamos a comenzar con la primera parte, el primer segmento del 7 al 8. Da cuenta de tu vida y ora por ti mismo. Y dice así, versículo 7. Mas yo por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa. Adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Aquí observamos en este pasaje las razones que fue motivado a orar. Observa bien. La oración aquí de David fue arraigada en el carácter de Dios. Estamos observando que él vio la maldad alrededor de él y él aprendió a dejárselo a Dios. Así cuando nosotros tenemos enemigos, ¿saben qué? Nosotros debemos de dejar todo a Dios. ¿No lo crees? Dios se va a encargar de todo. Fíjate lo que dice Romanos 12, del 17 al 21. Romanos 12, 17 al 21. Y te lo voy a leer. Y dice así. Y aprendemos que la venganza es responsabilidad de Dios y no de nosotros. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. ¿De quién es la venganza? De Dios. Es la responsabilidad de Dios, no de nosotros. Y nosotros no debemos de pagar a nadie mal por mal. Si tú recibes mal, ¿qué vas a dar? Bien, ¿verdad? Es difícil, ¿verdad? Pero es posible con la ayuda de Dios. Porque aquí dice que debemos de procurar lo bueno delante de todos, todos, todos. No hay excepción. Oh, pero es que Él es mi jefe, ¿no? No, no hay excepción. Todos los hombres. Versículo 18 de Romanos dice así. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, escucha bien esto, estad en paz con todos los hombres. Ahí está. Es muy importante este libro, este pasaje de Romanos. Si realmente sucede algo en tu vida, como dicen por ahí, que la sangre se te calienta, ¿verdad? Y quieres cobrar venganza. Y a veces, lamentablemente, las películas siempre nos llevan a esa mentalidad. Y más a las películas latinas, ¿verdad? Que quieren cobrar venganza de familias y cosas así. Y realmente es triste que nosotros nos dejemos llevar por eso. Pero aquí dice en el versículo 18 de Romanos 12, estad en paz con todos los hombres. Versículo 19 dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré,
dice el Señor. No dice, y no pongas tu nombre ahí, ¿verdad? El Señor. Versículo 20 dice, así que si tu enemigo tuviere hambre, escucha bien esto, lo difícil. Una vez más te lo voy a leer. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale una piedra. No, dale de comer, ¿verdad? Tienes que darle de comer. Si tuviere sed, no le vas a dar veneno, ¿verdad? Dice, dale de beber. Pues haciendo esto, fíjate bien cuál es el resultado de hacer esto. Haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Qué hermoso pasaje, ¿verdad? Se ve hermoso. Y es posible. Ahora aquí, regresando al pasaje cuando dice, regresando al versículo 7, dice, mas yo por la abundancia de tu misericordia, dice, entraré, ¿en dónde? En tu casa. Nota bien esto, la palabra misericordia. David no está diciendo, pues yo que soy santo, y porque yo soy justo, y porque yo soy David el rey, voy a entrar a tu casa. No. Aquí David está nombrando la palabra misericordia y es bien importante eso. Aquí la combinación de casa y templo se ha llevado a muchos a suponer que David no pudo haber escrito este salmo quizás, ya que el templo de Salomón se construyó posteriormente y eso es solamente una información. Sin embargo, la palabra hebrea para templo no se refiere solo al templo de Salomón, sino también al centro religioso en Silo. Y eso tú lo vas a ver en 1 de Samuel 1:9 y capítulo 3:3, que existía en aquellos tiempos de David. Ahora, estamos observando también que dice David que entró por misericordia en su casa. Y eso es la misericordia de Dios. Algo que nosotros no merecíamos, Dios nos los da. Aquí observamos también que David solía pasar horas orando a solas. ¿Y sabes qué era? Esta era su oración privada. Y creo que nosotros como cristianos debemos de tener esa oración privada donde nadie te está viendo. No debemos de ser como aquellos judíos que están exhibiéndose en los templos orando siempre, ¿no? Para que puedan ser vistos y que la gente pueda ver que son muy religiosos y son muy santos. Pero ¿sabes qué? Las mejores oraciones públicas son aquellas que han estado en las oraciones privadas. Esas oraciones privadas donde nadie te ve, donde estás ahí en tu cuarto o en tu cama llorando por algo, por un problema, y dices, Señor, aquí estoy. Y a veces te encuentras en esa soledad, en esa oración solemne, donde estás solamente tú y Dios. Y es cuando ahí Dios también comienza a escuchar tu angustia. La misericordia de Dios siempre debe ser el fundamento de nuestra esperanza y de nuestro gozo en todo que tengamos que hacer con Él. Bien importante esto, la misericordia de Dios es el fundamento de nuestra esperanza y nuestro gozo. Versículo 8 dice así, guíame Jehová en tu justicia a causa de mis enemigos, endereza delante de mí tu camino. Aquí observamos la justicia que necesitamos. Y aquí David no solo pide protección y rescate, sino también
guía en medio de la crisis. Creo que es bueno que nosotros, cuando nosotros estamos en esa crisis en nuestra vida, debemos de siempre pedirle a Dios que nos guíe. ¿Saben por qué? Porque cuando estamos en esa crisis, nosotros cometemos más errores y caemos más bajo. Cuando tú estás, y voy a poner un ejemplo, estás o tienes enemigos contigo. ¿Y sabes lo que pasa? Cuando tú dejas a Dios a un lado y tú quieres resolver esas situaciones por ti mismo, comienzan a incrementar más los problemas y la crisis comienza más, si te has dado cuenta. Y creo que es importante que nosotros le pidamos a Dios y dile, Señor, ¿sabes qué? Dame discernimiento. Dame esa guía para que yo sepa qué hacer. ¿Cómo debo de lidiar con este enemigo que está en mi casa, verdad? O donde quiera que estemos, en el trabajo, en la escuela. Y que estás lidiando las 24 horas también de tu vida. ¿Y sabes qué? Dios te va a guiar. Dios te va a empezar a dar ese discernimiento en tu vida. Ese sentido de decir, ¿sabes qué? Voy a hacer esto. ¿Por qué? Porque en Romanos 12 me dice que debo de buscar, ¿qué? La paz. Y si mi enemigo tiene hambre y te pide de comer, ¿qué tienes que hacer? Pues háztelo tú, ¿verdad? No, dale de comer. Hasta se va a quedar asombrado. ¿Y esta qué tiene? Me va a poner veneno. No. Pero realmente esa acción lo va a empezar a ver algo diferente en ti. Y el Señor va a continuar guiándote en todo momento. A veces no sabes qué hacer. Dice, Señor, ¿qué puedo hacer en estas cosas? ¿Cómo puedo lidiar con esto en mi vida? Y el Señor va a obrar en ti, sea la circunstancia que sea. Tú podrías decir, bueno, pero es que es muy difícil. Sí es difícil, pero no imposible para Dios. El siguiente segmento del versículo 9 al 10, ahora nos dice que debemos de dar cuenta de tus enemigos y orar. Da cuenta de tus enemigos y ora. Y vamos a leer, dice versículo 9. Porque en la boca de ellos no hay ¿qué? Sinceridad. Y sí es cierto. Ves tus enemigos y tratan de decirte algo, pero tú los ves y dices, no es sincero. Es una mentira, ¿verdad? Sus entrañas son maldad. En aquellos tiempos, cuando decían te quiero mucho, con todo mi corazón, en lugar de corazón te decían con todas mis entrañas, ¿verdad? Es como si dijeran aquí también, en su corazón hay maldad, en pocas palabras. Sus entrañas son maldad. Fíjate lo que dice, sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua hablan lisonjas. Y luego el versículo 10 dice, castígalos, oh Dios, caigan por sus mismos consejos, por la multitud de sus transgresiones, échalos fuera, porque se rebelaron contra ¿quién? Contra ti. Estaba pesada la oración de David aquí, ¿verdad? ¿Quién quisiera ser enemigo de David? Nadie, ¿verdad? Pero aquí vemos la rebelión del perverso debe ser maniobrada por Dios solamente por Dios. Y debemos de dejarlo en las manos de Dios. Y aquí cuando dice boca y garganta son lo que le llamamos metáforas del discurso. Donde dice como no hay sinceridad en nada de lo que dicen, sus palabras son mortales, como si fuera un sepulcro abierto. Ahora, ¿qué es la palabra lisonja? ¿Verdad? No es lonja.
lisonja. La palabra lisonja es una adulación que alguien hace a otro para convencerlo y tratar de influir en sus actos de la manera que convenga al adulador, o lisonjero. Para hacerlo más claro, la idea de el lisonjero es agradar a quien lo escucha, y para eso usa palabras agradables, cumplidos, elogios, que hacen que quien lo recibe se sienta complacido y a la vez que seducido. ¿Se acuerdan como la serpiente con Eva? Habló lisonjas, ¿verdad? Y fue seducida. Eso es la palabra lisonja. Y debemos de tener mucho cuidado, porque realmente cuando nosotros estamos en esa crisis, vienen aquellos enemigos y te hablan con palabras lisonjeras. Y ponte a pensar, cuando tú estás en una crisis, estás en una angustia, tú quieres escuchar algo bueno. Y está esta persona que también es quizás enemiga, pero te habla sin ninguna sinceridad en su corazón, con esas palabras lisonjeras, solo para seducirte y puedas caer en el pecado. Y debemos nosotros de tener mucho cuidado. Y debemos orar por nuestros enemigos también. Versículo 11 y 12, por último, da cuentas del pueblo de Dios e intercede por ellos. Y dice así: pero alégrense todos los que en ti confían. Si te das cuenta, estaba primero David con los enemigos, todas las cosas que ellos hacían. Ahora está diciendo, pero aquí, guys, los muchachos, alégrense todos los que en ti confían. Fíjense, dice aquí David, den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre, porque tú, oh Jehová, bendecirás ¿a quién? Al justo. Escucha bien esto. Porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo. Como con un escudo lo rodearás de tu favor. Ese es el resultado. Ese es el resultado. Y ese es el gozo. Si te das cuenta, David comienza este pasaje con un clamor, al punto de un gemir. Y él está también hablando acerca de sus enemigos y todo lo que le está trayendo en esta crisis, en esta angustia. Pero vemos aquí el cambio que hace. Nos estamos dando cuenta que David confía en Dios, a pesar de lo que él tiene aquí en este capítulo, en sus primeros versículos. Pero aquí dice, alégrense, confíen, den voces de júbilo para siempre. Y tiene esa confianza de que el Señor los va a defender. Y dice, en ti se regocijen los que aman tu nombre. Y el mejor versículo de este capítulo es el versículo 12, porque tú, y puedes subrayarlo, tú, oh Jehová, vas a bendecir al justo. Así es que si nosotros seguimos esto, vamos a ser bendecidos. Y también dice que como un escudo lo rodearás de tu favor. O sea que también vamos a ser protegidos también. La bendición y protección desciende sobre nosotros por medio de ¿quién? De Cristo Jesús. Eso es. Y cuando nosotros nos levantamos desde temprano en la mañana, es por eso que nosotros debemos de poner nuestra vida delante de Dios.
y decirle, Señor, ¿sabes qué? Yo quiero que tú me guíes hoy, porque no sé qué va a pasar. Puede que vaya a haber una prueba en tu vida, una crisis, una angustia, pero ¿sabes qué? Cuando nosotros ponemos nuestra vida delante de Dios, entonces vamos a ser guiados por Él, ¿verdad? Y no solamente eso, pero también vamos a ser protegidos. Me acuerdo una vez, y eso solamente fue como un ejemplo que Dios me dio. Y me acuerdo que un día iba a llevar a mis hijas a la escuela. Y me acuerdo que en la mañana orábamos siempre antes de salir de casa. Y poníamos nuestras vidas delante de Dios. El Señor, guíanos en todo momento. Lamentablemente nos levantamos un poco tarde. Y ese día, pues, dando que ya era hora de clases, tenía que salir temprano de casa para llegar temprano y no llegar tarde. Y dije, bueno, voy a tener que faltar a la oración. No vamos a orar esta vez porque ya es tarde, ¿verdad? Y yendo en camino se poncha una llanta. Y digo, ¿cuántas veces? Nunca se poncha una llanta y ahora se nos poncha una llanta. Oh. Y dentro de mí mismo yo dije, híjoles, fue porque no oré. Eso fue, ¿verdad, Dios? Y yo estaba hablando con Dios, ¿verdad? Dime que sí. Eso fue, por eso se ponchó la llanta, ¿no? Pero dentro de mí yo estaba hablando y estaba dentro del carro y mis dos hijas estaban atrás. Y una de mis hijas me dice, ¿sabes qué? ¿Por qué se ponchó la llanta? Digo, porque no oramos. Ella misma dijo eso, ¿no? Yo pienso que fue la contestación de Dios, ¿verdad? Le digo, bueno, gracias Dios. Pero realmente eso sucedió. Ahora, claro, o sea, no es de qué va a pasar que se te va a ponchar la llanta, pero para mí fue una lección, una lección. ¿Por qué? Porque no dimos el tiempo para orar. Y yo sé y estoy seguro que si realmente yo hubiera orado ese día, nada hubiera pasado. ¿Por qué? Porque el Señor me quiso enseñar algo ahí, la importancia de orar. Y creo que es bueno que nosotros podamos hacerlo. La pregunta es, ¿cómo fue tu mañana? ¿Cómo la comenzaste hoy? Quizás despertaste, hijo, ya se hizo tarde el trabajo, tengo que ir, ¿no? O a lo mejor fue, tengo hambre, quiero comer algo antes de hacer mis labores. Y yo quiero que medites hoy en día. ¿Qué hiciste? ¿Qué fue lo primero que hiciste esta mañana? Contéstate tú solamente. ¿Qué hiciste? O a lo mejor sucedió algo, un mal tiempo. O a lo mejor no. Quizás llegaste temprano a tu trabajo, a tu escuela, lo que sea. Pero el día de mañana yo me gustaría que hicieras algo diferente, que tú comiences hablando con Dios. Y dices, Señor, buenos días, aquí estoy una vez más. Como dicen, vivito y coleando, como dicen por ahí, ¿no? Y puedes decir, Señor, aquí estoy, gracias por este día, por este hermoso día calientito que tú nos das, ¿verdad? Y, Señor, guíame y protégeme hoy. Y no solamente conmigo mismo, pero con mi familia también. Podemos hacerlo y podemos añadirlo en sus días. Qué hermoso sería, ¿no? Y no es necesario que tengas que estar media hora orando a Dios. Y claro, yo sé que con el tiempo tu oración va a incrementar. Pero el simple hecho de que tú despiertes en tu cama y dices, Señor, gracias por un nuevo día. Señor, estoy contento. Señor, estoy triste porque tengo que pagar la renta, o porque tengo que hacer esto, o porque tengo que trabajar. Bueno, coméntale a Dios. Y sabes que Él te va a escuchar. Hasta con esos gemidos que dices, ay, Señor, otro día más, no quiero trabajar, dices, ¿no?
o lo que sea. Pero el Señor te va a escuchar. Y el Señor también va a contestar a tu oración. Él te va a guiar y Él te va a proteger. No te va... Los problemas siempre van a estar ahí. Eso en todos los días va a haber problemas. Y en la palabra de Dios nos dice que siempre van a haber pruebas. Pero ¿sabes qué? Cuando nosotros ponemos nuestra vida delante de Dios, Señor, aquí estoy. Tengo muchos problemas, pero gracias, Padre, porque con todos estos problemas que tengo, yo voy a ver lo grande que tú eres. Es más, voy a estar sorprendido y voy a esperar cómo vas a resolver cada situación. Qué hermoso es, ¿no? Y ya estás listo con tu pandero, así como María, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tú tienes la confianza de que Dios va a hacer las cosas. No estés ahí con solamente triste, ahí abatido, sino que está listo porque es el día del Señor. Es el día que tú vas a ver una vez más las victorias en tu vida, en esas batallas, en esas crisis. Siempre van a haber batallas. Y creo que es mejor pedir a Dios que te dé esas fuerzas para seguir adelante. A veces pedimos más, Señor, ya no quiero problemas. Sí, nadie quiere problemas, ¿verdad? Pero siempre van a haber problemas. Pero es mejor, Señor, ¿sabes qué? Dame esa fuerza para soportar esos problemas, para saber lidiar. Y Señor, guíame a través de todo esto. Amén. Y aquí vemos a David. Un día intenso en su vida, pidiendo a Dios por protección de sus enemigos. Pero él ora por guía y protección. Y creo que nosotros debemos de hacer lo mismo. Y no solamente eso, pero ¿sabes qué? En la segunda parte, observa bien esto, dice que nosotros debemos de deleitarnos y adorar a Dios. Eso es bueno. ¿Sabes por qué? Porque eso nos dice que nosotros confiamos en Él, ¿verdad? Entonces, cuando venimos aquí a la iglesia, adoremosle a Dios con una intensidad fuerte. De saber que Él está trabajando, de saber que Él va a hacer las cosas, ¿verdad? Y celebremos, porque Dios está con nosotros. Padre, gracias te damos, Señor, por este pasaje tan hermoso que tú nos das. Vemos a David, un rey en crisis. Vemos a David, un hombre lleno de enemigos. Pero vemos también a David, un hombre que está dedicado a la oración. Un hombre dedicado, Señor, a dar adoración a ti, Señor, por la confianza que Él tiene, Señor. Y Padre, queremos nosotros, Señor, que podamos hacer lo mismo. A veces vemos los problemas y nos afligimos. Porque a veces vemos los problemas más grandes que tú. Pero Señor, nosotros queremos ahora, en esta noche, decirte que confiamos en ti y de saber que tú trabajas en nuestras vidas, Señor. Padre, te pedimos, Señor, que tú nos ayudes. Si hay alguien aquí que tiene problemas, Padre, sé con ella, sé con él. Toca su corazón, Señor, hoy. Dale paz. Esa paz que el mundo no da, que solamente tú lo das, Señor. Padre, derrama tu amor sobre la persona. Y Padre, que nosotros podamos esperar en ti día a día, Señor. Queremos hoy, Señor, ir de este lugar, Señor. Y de saber, Padre, que
tú estás trabajando en nuestras vidas y de saber que tú nos amas en medio de esta crisis, Señor. Solamente queremos un abrazo de ti. Nada más, Señor. No queremos cosas materiales. Solamente queremos estar en un tiempo en privado contigo, Señor. Y de saber que tú nos amas, Padre. Y de saber, Padre, que tú eres fiel, Señor, y tú nunca nos fallas, Padre. Señor, sé también con las personas que tienen problemas, situaciones, enfermedades también, Señor. Cualquier cosa, Padre, que haya. Aquí también en la iglesia, nuestros hermanos y hermanas también, Señor, que no pudieron estar aquí por alguna razón, Padre. Continúa avivando nuestras vidas, Señor, Padre, y saber que tú vienes pronto por nosotros, Señor. Mientras tanto, Señor, queremos estar ocupados. Queremos esperar, pero esa espera es una espera en acción. Una espera, Señor, que nosotros estemos ocupados y no de estar sentados, Señor. Gracias, Padre, por todo, Señor, y gracias porque has tocado una vez más nuestro corazón, Señor. En Cristo Jesús. Amén.